no se termina de entender que la única manera que como ciudadanos nos vaya mejor y que haya un Estado con mejores prestaciones de servicios es porque le está yendo bien al sector empresarial. No hay otra fórmula, no existe. Entonces, ¿cuál es la fortaleza que te da el licenciado de Derecho? Que te abre oportunidades para entender, como lo está hablando, el tema de la dimensión de regulación, el tema de la institucionalidad, y eso es lo que me permitió, digamos, adaptarme. ¿Cómo es ese rol de Jorge, armador de equipos? Les digo siempre que quiere ser de grande, ¿no? Entonces, y para que esta cosa les guste, les apasione, o sea, eso, es decir, el mejor trabajo, pues obviamente es que hagas lo que te gusta, ¿no? Entonces, ¿Cuándo fue el momento que dijiste, es el momento de empezar a despegarme para esto que acabas de describir, de que la gente no sepa de qué es esto? Digamos? Sí. Yo creo que puede ser hace unos 10 años atrás. Si tú tercerizas cosas o si tú trabajas con un consultor, es para que te ahorre tiempos, procesos y aporte el conocimiento que tú lo podrías hacer, pero tus costos serían superiores porque vas a dedicar mucho más tiempo para hacer eso. Nosotros terminamos conociendo más al cliente que él a sí mismo, porque además los que están en las áreas rotan en la empresa, en el mundo corporativo también. ¿Cómo se te dio ese rol de promover los liderazgos jóvenes? Por alguna razón, rápidamente empatizo con las personas y siento que son mejores que yo y termino admirándolas. Si estás disfrutando de esta etapa de tu carrera, de tu vida, pues se nota que sí, pero te quiero preguntar, ¿no? Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Orden Espontáneo, el podcast de Capacitarse y Creighton School of Management, en el cual vamos a abordar distintos aspectos de la vida profesional de líderes de toda la región. Y en esta ocasión nos encontramos con Jorge Melo Vega, quien es presidente de la consultora Responde en Perú, y además cuenta con una gran trayectoria en materia de management, tanto a nivel privado como público. Y bueno, queremos conocer de su experiencia a lo largo de todos los años de su carrera y poder inspirarnos también de cómo ha influido en muchas generaciones de líderes peruanos para formar también muchos líderes sostenibles a lo largo de todos estos años. Así que Jorge, muy bienvenido. Y iniciamos con nuestra primera pregunta, que es ¿quién es Jorge Melo Vega? Bueno, buenos días, Fernando, y muchas gracias por la invitación, la experiencia que nos permite poder compartir estas reflexiones. Y a mí me alegra mucho porque nos hemos conocido hace tantísimos años, ya creo que como en 2010. presencial, además, cuando Sí. había esas viejas prácticas de la presencialidad, ¿no? Sí. Y ya luego en eventos y cosas. Sí, fíjate, yo soy abogado, terminé derecho y estaba más bien próximo a los temas de ciencia política. He trabajado en el Congreso de la República, 12 años, tuve un cargo importante en el Centro de Investigaciones en aquella época, pero luego pues cerraron el Congreso y me quedé, era profesor de Derecho Parlamentario, profesor de Ciencia Política y trabajaba en el Congreso. Entonces me tuve que de alguna manera tratar de volver a preparar en todo. Y entonces, felizmente me invitaron a participar en los procesos de privatización, que en esa época se empezó a dar de procesos importantes y estuve participando en los procesos de participación de privatización, inicialmente con el proceso que hoy, bueno, ha pasado tantos años, que fue el de la Compañía Peruana de Teléfonos, que lo terminó adquiriendo Telefónica. Y luego desarrollando un modelo bien interesante que se llamó participación ciudadana, es decir, aquellas empresas que se habían vendido a un operador estratégico, el Estado se quedaba con saldo, o sea, no se vendía el 100% del accionariado, sino el accionariado de control. Y luego el upside que podía ganar este operador una vez que estaba saneando la empresa, compartirlo con el resto de ciudadanos y poder desarrollar una especie de capitalismo popular donde la gente, sus ahorros, esté atado al éxito de las empresas, porque nuestra sociedad, probablemente en toda América Latina, hay un fuerte divorcio entre la percepción ciudadana y el éxito empresarial. No se termina de entender que la única manera que como ciudadanos nos vaya mejor y que haya un Estado con mejores prestaciones de servicios es porque le está yendo bien al sector empresarial. No hay otra fórmula, no existe, ¿no? Pero hay ese divorcio y no se termina de entender. Y ya luego estuve
trabajando también algunos años en el regulador de la industria, he estado trabajando en Telefónica del Perú y llegó un momento en el que salgo de Telefónica y propongo más bien colaborar como tercero, como consultoría en los temas de responsabilidad social, que en aquella época recordarás que era el Claro, término correcto a emplear. El exactamente. gran debate era si era responsabilidad social empresarial o O corporativa. corporativa. Sí. Muy bien. Era el gran debate, y claro, no, Sí. lo que corporativa estaba bien para Europa, Estados Unidos, pero en el Perú o en América Latina no había corporaciones, acá en América Latina. Incluso tengo un trabajo, una publicación para tratar de explicar esta sofisticadísima Sí. distinción. Bueno, y en Argentina teníamos la discusión si era responsabilidad social empresaria o empresarial. También Exacto, había esta otra. claro. Y entonces sesudos estudios al respecto. Sí. Y entonces es así como nace Responde, como una Mm. consultora destinada a hacer consultoría en temas de responsabilidad social empresarial. Y a partir de ahí empezamos un grupo pequeño y fue creciendo, empezamos a ganar la confianza de las empresas y hemos tenido la suerte de tener un sistema que debe pasar en el mundo de las consultorías. Y es que, claro, entraban jóvenes profesionales, empezaban a crecer y las empresas se los empezaban a llevar a estos jóvenes profesionales. Nosotros los grandes perjudicados, pero son las reglas del mercado. Sabíamos que esto venía así. Y ahora ya con la distancia, pues cuando vemos que hay líderes empresariales, o altos ejecutivos en empresas y que han salido de aquí de la cantera, pues nos alegra muchísimo. Y eso ha generado importante reputación en el caso de los jóvenes, que muchos quieren venir a trabajar con nosotros, porque también identificamos, y ya nos lo han dicho, que los headhunters, cuando tienen que buscar gentes para los temas de sostenibilidad o aspectos sociales, todo, entre otras cosas, les piden que hayan pasado un poco por la escuelita que Ah, responde, claro, ¿no? mira. Entonces, eso ha llevado a que ahora nuestra directora ejecutiva haya preparado ya hace 3 o 4 promociones programas de formación de estudiantes en plan de practicantes que están acá, entran ya por promociones y se forman y luego pues salen al mercado, terminan la universidad, pero ya pasaron por acá y eso de cara a su propio currículum o a su propia experiencia ya les da una posibilidad O sea, llevan una de experiencia poder salir laboral. al mercado, así Sí. es, ¿no? Una experiencia y eso creo yo que baja un poco la presión sobre nosotros para que se estén llevando a Sí, los claro. jóvenes de la empresa. Pero sí, creo que haciendo una síntesis, hace unos 20 años, tenemos ya 20 años, se creó esta consultora, ha salido, no sé, 200, 300 personas que están en el mercado trabajando. Y en el fondo ha sido como una especie de centro de formación importante de jóvenes para tener esa mirada sobre la gestión de la sostenibilidad. Fundamentalmente estamos trabajando, bueno, será para conversar más adelante, temas de empresas y derechos humanos, los temas ESG que resultan no siendo igual que los de sostenibilidad. Hay veces Claro. se maneja como sinónimos, pero nosotros aquí en el trabajo sí tenemos claramente dos áreas separadas, con Exacto. encargos distintos sobre lo que es ESG y sostenibilidad. Pero sí, ahora ya soy el presidente. Tú sabes que el presidente normalmente no gobierna, ¿no? El Claro. presidente es el. Ahora tenés una primera ministra. Claro, hoy tenemos Claro. una primera ministra poderosísima, bajo muchos poderes, poderosísima, y que le encarga al presidente destinar sus tiempos a determinadas consultorías, ¿no? Muy bien. Así es. Tenés el rol diplomático ahora, digamos. Así es, relaciones Muy bien. públicas, anda a hacer las visitas a las monarquías, ¿no? Muy bien. Bueno, y te quiero llevar un poquito entonces para volver después a ir repasando a lo largo de tu carrera, a ese punto que me comentabas recién, de cuando de repente vos eras un joven abogado y estabas ya con una trayectoria en el sector público, de repente el lugar donde estabas cierra la persiana, Así ¿no? es, así Que es. digamos, mentalmente me parece que es la época de Fujimori cuando, ¿no? Cuando decidió cerrar el Congreso. Así es. Eh, entonces, ¿qué sentiste ahí como?
como persona, como profesional, de decir, mañana me De quedé, o acuerdo. sea, no tengo dónde ir a trabajar. ¿Qué se siente en ese momento? Nada, una, una profunda decepción de lo que has estado haciendo en tu vida, porque además había estado en el exterior, me había preparado, o sea, por allí iba los términos, bueno, lo que tuve que hacer al día siguiente es poner mi cartelito en el auto poniéndose vende, ¿no? Entonces, para Qué ver bárbaro. todo, Así porque además como era sí, funcionario público, pues vivía del día a día, o sea, no es que tuviese ahorro, era joven y no tenía... Fue sí. una etapa complicada, pero creo, yo tuve una fortaleza y que todavía le insisto mucho a la gente que tenemos nosotros, no sé si eso pase en Argentina o el resto de América Latina, pero que hay un error el entender que el licenciado de Derecho es el abogado. Y es Mm, un abismo de distancia entre tener una formación en Derecho, ¿no? mm, Que es fundamentalmente un entendimiento, hoy lo podemos decir, de la dimensión regulatoria e institucional de las cosas, y el ujú, abogado, que es el que va a los tribunales para claro. defender causas, ¿no? Mm. Entonces, yo siempre me he declarado no abogado. Yo soy un licenciado en Derecho. Cuando practicaba en la universidad para ser abogado, me deprimía yendo a estos procesos, no podía, o sea, mi salud se quebrantaba viendo el sistema digamos, de justicia y todo eso. Entonces, yo soy un licenciado en Derecho. Y entonces, ¿cuál es la fortaleza que te da el licenciado en Derecho? Que te abre oportunidades para entender, como lo estaba hablando, el tema de la dimensión de regulación, el tema de la institucionalidad, y eso es lo que me permitió digamos, adaptarme al nuevo enfoque, decir, oye, sí, tengo que cambiar el chip, tengo que cambiar mi mirada, además, con una formación, y no solamente formación profesional, sino también ideológica, en donde el Estado era el que tenía que hacer todo, ¿no? Entonces, replantearme mi propio modelo mental para acercarme entonces a un proceso en que tenía que entender que en aquella época se decía que las empresas tenían que ser públicas porque son estratégicas. El Claro, concepto de estrategia era el concepto de no se pueden tocar porque son estratégicas, ¿no? claro. Y después me acuerdo que fui a un foro de altos militares, de altos mandos militares, y Ujú. escuchaba ese concepto y decía, sí, pero el problema está en que probablemente tenemos que empezar a husmear un poquito qué es lo estratégico. Y lo Claro. estratégico es que las cosas funcionen, que las cosas Mm, ocurran. ¿Qué importa en manos de quién esté? Lo estratégico es que funcionen. Claro, si no tenemos telecomunicaciones, lo estratégico es tenerlas. No es claro. que se queden en manos del Estado porque es estratégico, ¿no? Sí, sí, Entonces, exactamente. ir pensando esto y por tanto ir adaptándome, a prepararme, a entender esto. Y tan es así que después tuve la oportunidad me invitaron a participar en otros procesos porque de alguna manera tenía la capacidad del entendimiento del Estado, que es importante. El Estado no podemos dejar de perder de vista el entendimiento y cómo hacemos para que sea el mismo Estado el que también evolucione. ¿No? Exacto. Lo que se llama en España le dicen la administración, ¿no? Que se Claro. difiere muy bien de lo que es el Estado. La administración, ¿no? El Estado es otra Ujú. cosa, el Estado somos todos. En el caso de la administración, cómo ayudar a la administración a este cambio, ¿no? Pero Bien. sí, o sea, como tú preguntas, fue una etapa dura, fue un proceso de ir reinventándose Claro, y te propiamente. ayudó a esa reinvención, ese estar de un día para el otro, de arriba a abajo, fue como te motivó, ¿no? A Claro, decir, tengo que salir de acá, tengo que y encontrar una tu- vía, ¿no? y tuvimos la suerte, Ujú, no quiero hacer tema político, ni mucho menos, pero que termina siendo político, ujú, que entonces nos tocó, para que eso ocurriese, había que empezar a trabajar el cambio de las reglas de juego, donde el Estado tenía que construir organismos reguladores. No teníamos organismos reguladores porque las empresas de servicios públicos eran del Estado, no habían claro, reguladores. claro. Entonces, había que inventar los órganos de los servicios públicos para las telecomunicaciones, para la energía, para el saneamiento, para el transporte. Entonces, empezar a ese proceso fue un proceso muy bueno. La verdad es que incluso Estados Unidos no lo manejaba muy bien y era el modelo británico el que ayudó a ver cómo funciona más, porque lo había hecho Thatcher.
Ah, unos 10 años antes ella también, porque en Inglaterra también los servicios públicos sí, eran del claro. Estado y Era se desastroso, privatizaron. sí, sí. Y luego esto obviamente empezó a pegar en el resto de Europa, entonces un poco por allí Ujú. nos vino el modelo y eso te permitía, si te metías en eso, te permitía ampliar y cambiar los horizontes, entonces empezó a operar, empezar a operar bien. Y a partir de ahí fue el famoso proceso de esa mirada del Perú hacia el 2021, ¿no? Donde, Claro, que es muy famoso, incluso a nivel de reforma del Estado, se estudia sí, por lo menos en toda nuestra región, es un caso siempre de renombre, donde Perú logró una estabilidad que a partir de ese momento, que fue como la semilla, ¿no? sí, En ese, digamos, entorno en el que también creo que te tocó participar, que decías antes de todo lo que es el tema de las privatizaciones claro, y otras reformas que se hicieron, así es. que le dio una estabilidad al país que es envidiable, ¿no? Yo me acuerdo en el año 2010, cuando nos conocimos, Ujú. que el sol peruano estaba en una cosa de 3,4, una cosa así, y hoy creo que Igual. está 3,6, digamos, ¿no? No, 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 está igual. Yo recuerdo, y qué bueno que lo mencionas, porque Sí. yo recuerdo haber estado trabajando en el año 2004 Ujú. y el sol estaba a 3,45, Es- que es lo que está hoy. claro, es una locura. O sea, estamos hablando de que hace más de 20 años tenemos el mismo. Yo no creo que sea bueno tampoco, porque No, claro. obviamente nuestra capacidad de exportación y nuestra competitividad, bueno, tienes que Sí, aprender a ser competitivo, pero claro, exacto. tenemos una moneda que no se mueve, ¿no? Súper fuerte. Sí, sí. Y es única, creo que a nivel Por lo menos en la regional, digamos. región no me he puesto a Creo que pensar qué después pasa Paraguay le podría llegar a seguir atrás, pero hasta por ahí nomás sí, y en la región, sí, sí. y en otras partes del mundo no lo sé, pero Ujú. sí, es una moneda muy, muy fuerte, soportada fundamentalmente por el tema de los fundamentos económicos, que siempre se dice pues, que andamos en dos canales, ¿no? La parte política es un desastre, Claro. probablemente eso lo lideramos, Sí, sí. eso, No, pero y la eso es parte de la por, económica sí, funciona bien. y ese es quizás el fundamento por el cual es un caso de estudio, porque en otros países donde hay cimbronazos políticos, como quizás menores de los que ha habido en el Perú en los últimos años, la moneda se dispara Sí. a niveles estrafalarios. En cambio, Perú quizás, no sé, en los últimos, corregime, pero en los últimos 5 o 7 años ha tenido como 3 4 presidentes O encarcelados más también, o o más, destituidos, digamos. O sea, o más. Sí, 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 sí. No, la verdad es que el tema político nuestro sí es de pena y la estabilidad política es de pena y viene el proceso electoral. Pero el tema económico nuestro ha funcionado muy bien a partir del hecho de que nuestro Banco Central de Reserva es un banco absolutamente autónomo y sabe el claro, gobierno que por allí no puede ir a recurrir para pedirle plata, la para maquinita, esas financiarse. cosas, es Exacto. sagrado. Y la fortaleza del Banco Central y la fortaleza en el liderazgo, otra vez el tema del liderazgo, ¿no? Este es un tema Claro, que podemos hablar. sí. El liderazgo en el Banco Central Mm. ha llevado a que tengamos esta situación de estabilidad total, ¿no? Pero es muy enfocada en esto. Fíjate el debate que está teniendo Trump en Estados Unidos con la Reserva Federal, Sí, precisamente, que quiere total. tocar, mover, que ayer han movido las tasas, precisamente, pero este gran debate y en el mundo, ¿no? De la autonomía que necesita la Reserva Federal, los bancos centrales es parte del secreto de que el modelo funcione, ¿no? Muy bien. Y recién mencionabas una palabra clave que es el tema del liderazgo. Entonces ahí te quiero llevar al Ujú. otro salto, que es que cuando pasaste a trabajar en Telefónica, ¿sí? Sí, Ya como multinacional, sí, ¿cómo fue ese pasaje de venir de lo público, ¿no? Y de distintas experiencias en lo público, porque vos habías sí, pasado, sí, 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 digamos, del Congreso, después sí, sí. a los organismos más ejecutivos, de privatización, etcétera, Y y pasaste, bueno, y la empresa previa sí, telefónica, digamos, estatal, y después que te absorbiera una multinacional. ¿Cómo fue sí. esa experiencia? No, fue un proceso también interesante porque tampoco entendía yo incluso la dinámica del mundo corporativo, Mm, ¿no? Eh, y eso, bueno, no quiero llevar porque es otro debate que me gustaría conversarlo contigo a propósito del tema de las empresas y cómo.
como empresas y su gobernanza corporativa y empresas que son subsidiarias, Claro. ¿no? Porque en el caso peruano tenemos muy pocas empresas realmente que tienen un gobierno corporativo sólido, donde en el directorio se tomen las direcciones, las decisiones estratégicas, porque nuestras más importantes empresas son subsidiarias de Mm, multinacionales, claro, ¿no? Entonces la gobernanza viene desde afuera, o sea, claro. los directorios suelen ser unos directorios mucho más disminuidos y muchas veces las primeras líneas de los que reportan al CEO son primeras líneas que tienen una relación matricial entre tu jefe local y tu línea de la matriz, Internacional, claro. ¿no? Y por ahí te vienen las Mm, políticas y todo. Entonces los directorios son mucho más directivos. Y en el caso nuestro, eh, en el que es el sector extractivo, fundamentalmente mineras, lo que en nuestra economía está soportada en la minería y las extractivas en general, entonces los directorios no son otra cosa que la presencia de los directivos de primera línea que cumplen formalmente el papel de directores, ¿no? Entonces hay reunión de directorios, es como un comité de gerentes de alguna manera claro, sí, que se sí. O sea, no, formaliza. no existe esa independencia que siempre se intenta Así buscar. es, Sí. así es, así es. Entonces, para mí era tratar de entender eso y tuve la suerte por estas cosas de que había un director en el caso de Telefónica, que era un director de estos de alto vuelo de multinacionales, que se dio de baja como miembro de directorio y yo era su suplente. Y tuve Mm, la suerte de pasar a ser titular como por un par de años, donde los directores titulares eran directores de empresas extranjeras multinacionales y los presidentes de las principales empresas nacionales. Entonces estuve allí, como estaba a cargo de los temas estratégicos, sentarme allí, aprender a darle las miradas, y la verdad es que un proceso de aprendizaje súper, súper, súper bueno. Tenía la suerte de estar viendo temas estratégicos y también viendo los temas regulatorios, ¿no? mm, Y entonces, claro, allí en el tema regulatorio sí tenía mucho más fortaleza y el tema estratégico, pues, te viene de afuera, porque como sabes y lo vemos todo el tiempo, sí, los cambios tecnológicos, los cambios a nivel de las corporaciones, las fusiones, adquisiciones, ahí es un tema que tienes que ver en qué momento te agarra, ¿no? Entonces, sí, sí. fue un proceso muy fuerte de aprendizaje y otro tema que ahora lo puedo ver un poco a la distancia ya por la propiedad es que es un sector donde las decisiones las toman muchos jóvenes. Ah, Ya, ese es un tema. Yo me acuerdo que en algún momento tendría 44 años, puede ser, y yo ya era el mayor del ah, comité de dirección, con 44 años. Ya mira. era. Entonces, el tipo de línea directiva es gente muy joven en, Mm, en esta industria, probablemente sí, por, sí, por, por esas cosas que estamos hablando, ¿no? sí. Y eso te marca mucha pauta porque esta mirada de tipo estratégico, la trascendencia, ese es un tema que no termina de entenderse, ¿no? En fin, hay una serie de aprendizajes que se tiene allí. Y otro de los temas, aprendizaje que siempre ha sido muy, muy, muy cuestionado en todos, es que el equipo de dirección finalmente en este tipo de empresas está mirando mucho su periodo de gestión. Mm, ¿Ya? O sea, a propósito de la sostenibilidad, por ejemplo, claro. estás mirando o sea, tu mirada es a 4 años, Mm, ¿no? claro. Ya más adelante vaya uno a saber. Entonces, aprietas mucho para la cuenta de resultados de esos 4 años, Para lograr, claro, para lograr los objetivos de esos 4 años. de Exacto. esos 4 años, ¿no? Y, y- Ajá. y- y esa mirada mucho mayor largo plazo, creo yo que no la logras abordar. Y obviamente esa mirada la suelen tener las matrices, Claro. ¿no? Que Y están eso que viendo en qué momento. particularmente Telefónica es una empresa que suele tener, digamos, un equipo más o menos constante No, en sí, sus sí, equipos, sí, ¿no? O sí, no. sea, Gente de primerísimo gente que está nivel. muchos años, digamos. Sí, sí, sí. Mm. Hoy es una empresa argentina. La Más o vuelta de menos. la vida, hoy es una empresa Sí, claro. argentina. Qué bárbaro. Sí, sí.
Pero bueno, y de ahí, ¿cómo saltaste? Porque hasta el momento, hasta la fase telefónica, seguías, digamos, con la Sí, mirada de abogado, asuntos regulatorios y demás. asuntos regulatorios y ¿Cómo asuntos saltaste? públicos, Bueno, ahí asuntos públicos. incorporaste el tema de la estrategia, ¿no? O sea, Claro, y la mirada de asuntos públicos, ¿no? Porque mm, igual el periodo que me tocó fue un periodo muy complicado, con cambios de gobierno y un Estado que quería meterle mano a la empresa y cambiar las reglas de juego, mm, que era un poco lo que tú has mencionado al principio. La fortaleza de la institucionalidad es que había un respeto absoluto por la regulación y ya empezaron, entonces había mucha conflictividad. Yo me acuerdo además que salía mucho en los medios, salía a explicar las cosas y tenía que ir al Congreso, en fin, había todo un espacio de ah, una actuación de institucionalidad bien fuerte. Entonces, me encontré con este proceso, pero también antes de salir, porque esto no es de magia total y puedo ser ahora, después de 20 años, full disclosure, este, antes de salir, tuve mucho contacto con el equipo corporativo de responsabilidad social de Telefónica, ujú. liderado por Alberto Andreu, Sí, ¿no? claro. Yo lo visité Claro, en su oficina una vez en Madrid. sí. Un gran amigo. Brillante Alberto. Sí. Bueno, y bueno, todavía lo sigo, y Alberto con un equipo de primera, y fue Alberto el que me sugirió, oye, ¿sabes qué? Tírate a la piscina. Eso sí, preocúpate que tenga agua. O preocúpate de echarle agua, porque no había agua en la piscina. Nadie Claro. hacía responsabilidad social en esa época. Por eso digo que fuimos casi de los primeros y no había agua y nada, nos tiramos a la piscina y hubo mucho, en esa época al principio también mucha colaboración del equipo Ujú. de Alberto Andreu y desde España trasladándonos conocimientos, incluso fui a hacer un máster en la Universidad de Barcelona, en fin, una interacción para este proceso de otra vez de volver a cambiar Ah, el chip, de y ahí te reinventarme. reinventaste, porque Así es, pasaste. pero para algo que había que echarle agua acá a Claro, la claro. Que piscina, porque todavía no era, no no había había en seguridad el de qué podía mercado de pasar. alguna manera empresas Eh, que, a pesar de que tener actividad extractiva, empresas que estuviesen trabajando los temas de responsabilidad social, que era lo más próximo a chino mandarín en aquella época, ¿no? La Sí. propia GRI estaba en sus pininos también, me acuerdo que vino el entonces director ejecutivo de la GRI reflexionar sobre la GRI 2.0. Sí, Me claro. acuerdo que, Sí, y, sí. y cómo nos podía Yo lo agarré en servir. el 3.1 el GRI, así que imagínate, Imagínate. vos me ganaste. Pero sí, entonces entre un proceso de reinvención, pero también de aprendizaje y y de tratar de leer nuestra realidad, ¿no? Porque yo a veces digo, soy una especie del Grinch de la sostenibilidad, porque siempre soy el que insisto en tener pie a tierra, ¿no? Y no mirar y estar mirando los estándares todo el tiempo. Fíjate, los estándares europeos funcionan así. Oye, esto es lo que viene. Oye, pero tenemos cuatro empresas, o sea, y tenemos una economía donde el 70% de las empresas son informales, Claro. que ni siquiera pagan impuestos con los trabajadores en la informalidad Mm, y nos ponemos pues a mucha poesía en algunos casos. Entonces, vamos a pie a tierra. Entonces, sí, claro, no es muy grato muchas veces mi discurso, pero claro, obviamente hay que tratar de entender y conocer. Y nosotros trabajamos en las principales empresas, pero siempre y ayudar a yo las trato empresas a de elevarse. que miremos, he estado trabajando artículos recientemente, esta mirada de qué hacemos con la cadena, ¿no? Porque ¿de qué me sirve que tú tengas los mejores estándares? Sí, pero tu responsabilidad, y esto es un tema que insisto yo en distintos foros, las empresas mientras más modernas, mientras más competitivas, mientras más grandes, Mm, son más chicas, y porque todo lo van tercerizando. O sea, si se encuentra, incluso
En algunas hasta el core lo tercerizan, las actividades core Sí, sí, las tercerizan, sí, sí. ¿no? Y se convierten en unos espacios de buscar los financiamientos y probablemente la estrategia de marketing en general para cuando es un producto, ¿no? Pero el resto incluso lo terminan tercerizando, ¿no? Entonces, al final, Más el apriete que le hace la regulación. así es. Sí. Entonces, ¿qué está pasando en tu cadena? O sea, empieza a trabajar contándonos las historias de tus proveedores. ¿Cómo vienes trabajando el tema de tus proveedores y qué haces en nombre de ellos y dónde están tus proveedores, ¿no? O sea, si no me cuentas esa historia, mm, Sí. iba a decir mi frase típica, pero no funciona en tu caso porque esto es un tango, iba a decir, pero claro, Bueno, utilizamos a veces para decir esto es ilusorio, esto es un tango, sí, pero creo que en muy bien. Argentina no corresponde esa palabra. Está bien. Bueno, y en ese derrotero, una vez que construiste Responde, dijiste antes que, bueno, pasaron ya como 200 300 personas por allí, eh, y generaron algo tan lindo de esto de ir eh, promoviendo Ujú. nuevas generaciones, ¿no? de profesionales. ¿Cómo es ese rol de Jorge, armador de equipos? Bueno, primero armador de equipos y después te llevo a otro lugar. Este, Como podrás ver a lo largo de la conversación, soy sumamente conversador y entonces me meto con las personas a ver qué quieren, sus aspiraciones, les digo siempre que quiere ser de grande, ¿no? Mm, Entonces, y para que esta cosa les guste, les apasione, o sea, eso, es decir, el mejor trabajo, pues obviamente es que hagas lo que te gusta, ¿no? Entonces, claro. eh, estar mirando ese tipo de tareas, eso sí. Ahora, yo tengo que reconocer que en este periodo de los 20 años, pero siempre en mi desarrollo profesional, eh, he trabajado con mujeres líderes Mm, que son las que han hecho el trabajo duro. ¿Ya? Yo tengo un estilo mucho más de conciliador, mucho más de contar la historia y todo, pero no tengo este modelo estructurado del Excel, del cuadro de mandos, del claro. scorecard, y hay que hacerlo en una Sí, organización sí. sin hacer Sería como la esto. parte aburrida del trabajo, pero que la hagas otra persona. Sí, sí, pero es la que funciona, pues, porque si Claro, al no final del día, claro, es la que te sé dedicas, que. entonces yo me dedico a la poesía y siempre va a haber, y siempre he de reconocer que siempre he sido una mujer, una chica que es quien termina liderando, que es en este caso, en Responde que está Cecilia Benavides, que es la directora ejecutiva, es socia de Ujú, Responde, y han hecho posible que esto funcione y además que dejó de ser de hace muchos años una organización que estaba vinculada a mi nombre o a mi trayectoria, que eso mm, pasa mucho en el espacio de la consultoría, claro. sino que ya adquiere marca propia y en algunos casos hasta no saben los clientes de quién era Jorge Melovega, ni la menor idea de que esa era una organización Muy bien. distinta y todo, y las marcas personales del equipo son las que funcionan, ¿no? Y ¿Y eso termina cuándo fue el grato. momento que dijiste es el momento de empezar a despegarme para esto que acabas de describir, de que la gente no sepa de quién es esto, Sí, digamos? sí, sí. Yo creo que puede ser hace unos 10 años atrás. Hace Ah, unos 10 años atrás, ¿no? Cuando empezamos, creo que tú la conoces, a Diana Méndez. sí, claro. Con Diana fue, que Mm, además al principio fue nuestra primera directora ejecutiva, unas peleas terribles conmigo, porque claro, yo le decía, tú mandas, pero me metía, entonces me decía, no, yo mando, tú no te metas, entonces eran unas discusiones fuertes, porque claro, yo era muy old fashion en la mirada de los temas, y es una economista rigurosa y sus cosas, y con un estilo de gestión, ahora es una exitosa profesional y viendo cuentas de una empresa a nivel de América Latina, o sea, ya está en otras ligas. sí, sí. Este, pero sí, hace 10 años atrás fue ese proceso y ya luego ha ido evolucionando, otras direcciones ejecutivas y ahora ya mucho más estabilizada, incluso más estabilizada la organización, ¿no? Mm, Porque nosotros, a diferencia de otras industrias, que lo menciono siempre, por ejemplo, las agencias de comunicaciones,
Ujú. Las agencias de comunicaciones tienen una relación de trabajo y todo, donde trabajan con fees regulares, un fee mensual fijo. Entonces tienes al Claro, cliente y el cliente ya le dices, los honorarios van a ser tantos y te acompañan. Entonces, claro, 7, 8, 10, lo que fuere clientes. Nosotros no. Nosotros tenemos que estar inventando y sacando productos que se agotan a los 4 meses. claro. No, Sí, sí. y el siguiente producto, cuando se lo quieres vender el próximo año, te hacen competir contra otros Claro. proveedores. Entonces, O que si la la empresa fidelidad que del hoy le cliente estás no dando funciona. consultoría aprendió a hacer lo que vos le hiciste a la consultoría, ya te deja de contratar Claro, y bueno, tenés que ir a buscar otro y así. claro. Entonces tienes que repasar a los clientes. Este, teníamos un argumento que se cae de maduro, pero si tú tercerizas cosas o si tú trabajas con un consultor, es para que te ahorre tiempos, procesos y aporte el conocimiento que tú lo podrías hacer, pero tus costos serían superiores porque vas a dedicar mucho más tiempo para hacer eso. Entonces le decimos a los clientes, oye, mira, yo ya te conozco cuáles son las puertas que hay que tocar. O sea, cada vez que te viene un consultor nuevo, es un montón de gestiones al interior para que le presten atención, Para que distrayendo a aprenda. mucha más gente. Claro. Es todo un proceso muy complicado. Sí. Sigue trabajando con nosotros, ¿no? No, que mis estándares de compliance, el área de compras y no sé cuántos, se Claro. tienen que licitar. No, digo, amigo, ese es el mercado, Fernando. ¿Qué Y te a puedo veces las decir? empresas, y así todo, prueban otro y después vuelven Ah, sí, porque sí, sí, nos pasa mucho. efectivamente No, el que ya te conoce de hace 5 o 10 años que viene trabajando al lado sí, tuyo y te responde sí, bien, es sí. como que, bueno, al final te das cuenta que no lo querés perder, ¿no? Pasa Y en mucho. esa línea, y es bien interesante porque nosotros terminamos conociendo más al cliente que él a sí mismo, porque además los que están en las áreas rotan en la empresa, en el mundo Claro, corporativo exactamente. también. Sí. Entonces, tú vas y le cuentas su historia y cuáles son las Claro. personas correctas. Entonces, ¿verdad? Entonces, Lo terminás vos sí, poniendo al día de lo que... Sí. eso pasa, sí, sí. Bueno, y ahí te llevo al otro escalón del armador de equipos, a la promoción de liderazgo. Recién mencionabas Sí, a Cecilia, a Diana, sí. ¿sí? Bueno, yo he conocido también otras personas de tu equipo que hasta se han formado familias a partir de la gente que pasó Exacto, por Responde, ¿no? exacto, exacto, exacto. Entonces, ¿cómo tomaste ese rol? Porque evidentemente es algo que te gusta Es lo que me gusta. y que sos bueno haciéndolo, Sí, de promover esos liderazgos jóvenes. Bueno, un poco me diste la pista antes cuando dijiste, buscamos siempre gente joven, ujú. digamos, pero ¿cómo se te dio ese rol de promover los liderazgos jóvenes, ¿no? Mira, este no es un espacio terapéutico, a pesar de que los argentinos tienen fama de Bueno, ser pero ahí los la idea es ser psicoanalistas de relajado. siempre, ¿no? Ah, yo creo que a mí, por alguna razón, rápidamente empatizo con las personas y siento que son mejores que yo. Es una cosa, entonces siento, y termino admirándolas, ¿no? Y de verdad, te lo digo como honestidad, yo los admiro, y digo, ¿qué broma es esta persona? ¿Cómo me gustaría poder tener las habilidades que tiene esta persona? Entonces, yo creo que al final empiezas a construir un tema de confianza donde sabes que tú te vas a... Entonces, creo yo, no me ha pasado, tengo la suerte que no me ha pasado, que no te fallan, ¿ya? O sea, construyes un espacio de confianza y esta persona de repente podría fallar, de repente no es tan buena como él, pero dice, "Che, ¿cómo le voy a fallar a Jorge si confía tanto en mí?" Claro. Entonces, termina ocurriendo esta situación de desarrollo profesional y que la gente sepa que no hay una cacería de brujas en la organización, y hay rotación de personal, pero que saben que de alguna manera hay un nivel de confianza que va más allá. Que hay veces me equivoco en el sentido y me lo hacen ver, oye, olvídate, es un trabajo, esto es un trabajo, esto no lo lleves por encima de otras dimensiones, ¿no? O sea, la gente tiene su espacio familiar, la gente tiene, entonces, esto es un trabajo. Entonces, y trato de respetar todo lo demás, pero sí, yo creo que el secreto del liderazgo está muy
asociado a la capacidad de delegar, saber delegar, depositar la confianza que estás delegando en la persona que estás delegando. Y en mi caso, creo que es este proceso de admiración, ¿no? O sea, porque, no sé, veo en esta persona habilidades que yo no podría tener, ¿no? Y cuando pasa eso que se van, porque, bueno, Oh, crecieron, aprendieron lo digo, suficiente, ¿no sentís que ahí te fallan o...? sí, me Ah, dicen siempre, déjalo ir, déjala ir, porque yo estoy, pero ¿por qué te vas? Mira. Y claro. entonces, y yo sé que en el fondo es su crecimiento, las felicito y todo, pero sí, me golpea mucho cada vez que las personas rotan. eh, y se van, y yo sé que les va a ir mejor, porque finalmente pues somos una consultora pequeña, los sueldos no pueden ser más de lo que son, porque es lo que hay, y claro, sus fichajes al mundo corporativo, que obviamente se van siempre al mundo corporativo, Ujú. es importante, y luego tienen los crecimientos, y ya más adelante, pasados unos años, nos contratan. Claro, bueno. Termina siendo parte de un círculo virtuoso. Así es, exactamente, Sí. Bueno, exactamente. y ahora vayamos un poquito al campo de de la sostenibilidad, que, bueno, en este tiempo está siendo bastante también cuestionada por distintos frentes. Hay como, digamos, una sensación, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se habla del backlash ESG, ¿no? Esta cuestión de que todo el mundo se quiere bajar del barco, están como Es, queriendo huir de las alianzas internacionales, digamos, pasamos de un punto máximo que yo particularmente lo sitúo en el 2015 con el Acuerdo de París, a partir que empezaron digamos, a generarse todo un montón de estructuras que hoy están vivas, ¿sí? Como por ejemplo los estándares NIF, ¿sí? Y toda la cuestión sí. que de alguna manera salen como germen de ese 2015. Eh, pero hoy, digamos, hay como una sensación pesimista. De hecho, esta semana vi pasar un paper de EY, la consultora, pero de Australia, ¿viste? Porque como al ser global te emiten un paper de un lugar del Sí. otro. En Australia están diciendo enough, ¿no? Suficiente, hasta acá, como diciendo, hasta acá llegamos. Hay que cambiar el mindset de la sostenibilidad, empezar a conectarla más con el negocio, ya basta de tirar plata ahí para hacer cosas que no generan valor. ¿Cómo lo ves vos desde el ámbito de la consultoría, teniendo que salir a buscar todos los días el pan, como se dice, Cada día. con las empresas? Y bueno, no sé cómo se mira desde Perú, ¿no? Como para darnos una... Sí, 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 y tienes toda la razón, incluso en toda esta reflexión introductoria que haces, porque es, es absolutamente cierto, ¿no? Nosotros, desde el punto de vista de la consultoría, obviamente, estas regulaciones son música celestial, pues, porque dan oportunidades, ¿no? Sí, Este, pero yo creo que sí, se ha desbordado mucho el tema, sobre todo porque les terminas generando sobrecostos importantes. Se calcularon los sobrecostos en el caso de la regulación europea, eran una cosa horrorosa. al cálculo de emisiones, bueno. Tan es así, tan es así que hace ya probablemente 2 meses, porque antes yo siempre usaba hace 15 días, hace un mes, ahora deben ser 2 meses, que Macron y el primer ministro alemán plantearon ya no mm, bajar los estándares o reducir los estándares de la regulación europea en estos temas, sino eliminarlos. Claro. Sencillamente, ¿no? Sí, sí, Porque se estaba trabajando en cómo se reduce, cómo mejora, no sé cuánto. No pierdas tiempo, sí, tal elimina. cual. Porque la pérdida de competitividad en el caso de las empresas que entran bajo el ámbito de esa regulación es sumamente importante, ¿no? Claro. Y yo creo que sí, que es real, ¿no? Claro, nosotros, y esto lo predico mucho localmente, por el nivel de precaria institucionalidad que hay en el Perú, y probablemente lo puedo extender al resto de América Latina. Algún foro reciente de derechos humanos también lo mencionaba. Eh, las empresas no actúan por la regulación, actúan por el mercado.
¿ya? El mercado es más poderoso que la regulación. Claro, Aquí la regulación te puede decir lo que tú quieras y las empresas, como es el estándar de la formalidad y es escaso, terminan viendo la forma o encontrar la razón para no hacerlo, o si lo hacen es porque son filiales de una matriz que tiene estándares que allá sí, afuera, se los han exigido, ¿no? claro. ¿No? Que ese es fundamental. O por la dinámica de su industria y de su mercado lo necesitan. Entonces, creo yo que en situaciones como la peruana, no sé cómo funciona en el resto de América Latina, pero probablemente sea similar, eh, es, es los estándares del mercado, el cumplimiento del mercado, lo que te va a estar pidiendo tu cliente, lo que tú vas a terminar cumpliendo y por tanto elevando sus estándares. Y te lo digo ya en el caso nuestro, donde han empezado a aparecer empresas que no estaban en nuestro mapa estratégico. Nosotros en nuestro mapa miramos a las empresas, quién trabaja con quién, cuánto vende y todo. Y empezamos, y han aparecido empresas que no las teníamos en el mapa. Y tan así que, y yo siempre digo, pucha, yo creo que conozco bastante bien el mercado, me tengo que poner al internet a buscar qué hace esta empresa, cuánto factura, y resulta que son interesantes las empresas. Entonces le preguntamos, ¿y por qué vas a hacer esto? Me lo pide mi cliente. Son empresas que están en la dimensión, sobre todo en el caso de B2B, donde los clientes les empiezan a pedir estándares, porque son clientes grandes que a su vez están cayendo probablemente para la regulación de los mercados europeos, incluso en el propio asiático. Nosotros tenemos en el Perú ahora un boom, por ejemplo, en el tema de la agroexportación, ¿no? Se están disparando las ventas, ¿no? Y hay una cadena bien simpática que se está desarrollando ahí. Y luego tenemos el caso de las extractivas, ¿no? O las generadoras, que tenemos también muchas generadoras, que empiezan, que son pequeñitas, como empresas son pequeñas, su fortaleza está en su cadena. Y entonces empiezan a aparecer estas empresas raras que son eslabones de estas otras empresas que no las conocía y que han empezado a funcionar. ¿Por qué lo hacen? Por razones del mercado. Porque si hubiera sido normativo, los hubieran tenido, o sea, de repente lo tenían que haber hecho desde tiempo y no lo hacían. Oye, sí, pero hay una ley de no sé cuánto, hay una norma que te diga. No, porque probablemente ni el propio Estado o el regulador entendía su propia norma. Claro. O sea, el Eso mercado pasa. manda, como dice. El mercado manda. El mercado es el Sí. que te manda a hacer todos estos tipos de estándares y cumplimientos y va funcionando, ¿no? Muy bien. Y ahora, recién mencionabas esto de que aparecen nuevas empresas, nuevos actores, nuevas cadenas. ¿Qué pasa con el puerto de Chancay, que Ujú. lo inauguraron hace muy poco con una fuerte Sí, influencia china? Estados Unidos también dijo, ojo, ahí con lo que pasa. Se está hablando de un corredor bioceánico donde Perú correcto. ahora adquiere un nivel geopolítico estratégico con ese puerto que va a poder conectar desde Brasil, una carretera que se piensa hacer probablemente con fondos chinos, para llegar al Pacífico a través de ese puerto y de ahí salir hacia Asia. ¿Cómo se está moviendo ahí también la generación de negocios, ¿no? En ese ámbito. Sí, sí. Yo creo, mira, para ser honesto, yo creo que necesitamos todavía un Estado que termine de entender estas cosas, ¿no? Yo Mm, me acuerdo que hace, por razones incluso de clientes y cosas, empecé a mirar el tema por el hecho de que tú sabes que el puerto de Chancay está muy cerca del aeropuerto Jorge Chávez, el puerto de nuestro aeropuerto muy cerca están, mira. ¿no? Entonces, y por tanto, el eje de trabajo había que mirarlo como un todo, el puerto y el Claro, aeropuerto. interconectado. Entonces, investigando en aquella época, y coincidió con que, que viajé a Hong Kong. Y Mm, Hong Kong tuvo ese dilema hace veintitantos años, ¿no? Y era el tema del aeropuerto. Su mm, puerto era pequeño y cuando estuvieron viendo el tema dijeron, oye, no, tenemos que ver que la ciudad esté estructurada para vincularse al puerto y al aeropuerto, mm, ¿no? Y a partir de ahí construyeron pues el nuevo puerto, el nuevo aeropuerto, pero todos los ejes que permitan esta interacción que tú has mencionado el caso. Entonces, ¿qué tenemos?
para que terminemos de entender esta locura. Tenemos Ujú. el nuevo aeropuerto súper moderno, pero que no se puede entrar porque no hay un puente que una la calle de al frente, porque está al frente del río, y no hay manera de Claro, conexión. Entonces le han puesto estos, se llaman puentes Bailey, que son unos puentes estos de emergencias, ¿no? De sí, sí. metálicos de emergencia, para acceder al nuevo aeropuerto, ¿no? Claro, Eso te pinta de cuerpo entero cómo podrá ser el eje completo con el tema del puerto. O sea, y mm, el puerto le pasa lo mismo. Entonces, mm, o sea, tienes que estar pensando qué va a pasar con esa ciudad que está ahí al costado. Y qué va a pasar con que todavía no se trabaja en hacer las autovías, las circunvalaciones respecto a ese tema. O sea, todavía hay mucho, necesitamos una mirada mucho más estratégica claro. de Falta estos una temas. planificación todavía integral Así es, para. que trascienda a la infraestructura misma del puerto y a la estructura misma del aeropuerto, porque el concesionario, yo siempre pensaba, si al concesionario del aeropuerto le hubieras dicho, oye, tú te vas a encargar del aeropuerto y los accesos del aeropuerto, mira, bien básico, y los Ah, accesos para la obra pública de afuera, ya lo hubiera hecho. El acceso al aeropuerto va a estar para el año 28 no, porque claro. se fue postergando y postergando y cambiaron los ministros. Igual nos pasa con el puerto. Hay proyectos y proyectos para hacer, pero que no se pueden ejecutar. Plata hay. Ojo, el Claro. dinero está, el Sí, dinero claro. está. Lo que no hay es la capacidad de gestión Claro. para Y, hacerlo. y no hubo la capacidad de planificación previa como para Para hacerlo. Entonces, estimar eso. Brasil y China, Mm, porque tú sabes que ha sido todo otro debate, han decidido, Brasil y China han mm, decidido plantear un corredor interoceánico, bioceánico, para conectar a Chancay, el juego Chancay-Chancay. O sea, lo sí, que se ahorra en tiempos entre Chancay y Chancay es brutal. sí, sí. Y han avanzado entre ellos eso. Y no se les ocurrió, ¿y Perú? ¿En Preguntarle a qué ver momento ustedes qué está opinaban. Perú en la ecuación? Y no está. Bueno, a ver, en Argentina hay un territorio de argentino que es de China directamente, o sea, no puedes acceder a Ah, vale, eso absolutamente está nada. mejor. Claro, o sea, China es Claro, básicamente dueña de buena parte de América Latina. y hay que reconocer que China, con su modelo político, son pues de la planificación estratégica, o sea, son los reyes Claro. o sea, lo Tienen 5.000 planifican y lo años, o sea, ¿quién le va a ejecutan. ganar a alguien que hace 5.000 años viene pensando un imperio? Sí, ¿no? Entonces, Claro, tienen una gestión estratégica y la cumplen y tienen. Y mal que bien, Brasil también lo hace, ¿no? Brasil lo hace más allá de los problemas políticos horrorosos que tienen, pero también funcionan sus planificaciones, no como en el caso chino, pero aquí nosotros no tenemos esa capacidad para hacerlo y trabajar y por tanto trascender. El puerto per se no va a hacer mucho si no tiene la conectividad. O sea, claro. algunos piensan que, el puerto, no sé cuántos, entonces están pensando como que el mercado local, ese puerto es para el mercado local. No, no es para el mercado local. No, claro, es para No, salir al mundo. es un puerto de tránsito donde fundamentalmente lo que hacen es que entran barcos chinos de gran calado y hacen su parada acá en Chancay y luego pues redistribuyen su carga para cubrir América, Claro. América en general, Sí, ¿no? De sí, tal sí. manera que, y parece que no existían puertos en la región del Pacífico de ese tamaño para soportar estos barcos, buques de gran calado. Y de eso se trata Chancay, o sea, ser un hub fundamentalmente, Claro. ¿no? Y claro, Sí, los sí. brasileños dijeron, oye, pero el problema es que yo estoy al otro lado, hagamos una vía por tren, por carretera bioceánica y lo hacemos con los chinos. Sí, lo razonable, lo hacemos, bacán, genial, lo vamos juntos. Y la pregunta es, oye, ¿y Perú? Ah, no sé cómo hacemos con Perú en la Bueno, habrá que ecuación. preguntarse si esto no será un nuevo virreinato de Lima, pero auspiciado por China, entonces, Sí, sí, porque sí, 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 es sí, sí. tremendo. Bueno, Jorge, para ir finalizando, te queda hacer una pregunta final, o bueno, o dos preguntas finales. Si estás disfrutando de esta etapa de tu carrera, de tu vida, pues se nota que sí, viejo, pero te quiero preguntar, ¿no? Mucho. Esto de, bueno, ya haberte sacado como el peso de encima de tener que estar en el día a día, pero seguir al mismo Sí, tiempo y seguir fortaleciendo los liderazgos y demás, ¿cómo disfrutás de este día a día, mucho. ¿no? Creo que has dado en el clavo ahí con la pregunta. Sí, mucho, porque el formato que estamos teniendo
organizacional, ¿no? Es bastante bueno. Yo no soy responsable de la cuenta de resultados y eso es una cosa maravillosa, porque antes tenía que estar pensando, ¿y ahora cómo hacemos para pagar la planilla a fin de mes? Claro, Ya, sí. ese ya no es mi problema. Sigue siendo mi problema, claro, pero ya no es como antes porque No es el además prioritario para la vos, claro. dinámica funciona, hasta se manejan unos conceptos tan sofisticados como de flujo de caja, que yo no manejaba. Fundamental, si se corta No el sé, flujo de unos caja, chao. conceptos rarísimos que se llaman flujo de caja, ¿no? Entonces, sí, esto, y por otro lado, la oportunidad entonces que me permite a mí estar más cerca incluso de los temas de la consultoría, porque obviamente lo que hacen es, me invitan a participar los líderes de los proyectos para hacer un poco el brainstorming, hacer un poco los temas estratégicos y ver esta olfateada de la industria. Esos temas me encantan, ¿ah? He de decirte que me encanta mucho el entendimiento de las industrias, esa mirada global. Siempre hemos tenido esa fortaleza nosotros, creo que debe ser el ABC de la consultoría, pero el manejo del benchmark somos muy buenos. Muy bien. Siempre estamos mirando qué está pasando, cuáles son los líderes en esta industria, qué cosas es lo que hacen, qué es lo que no hacen y cómo lo adaptamos a nuestra realidad, ¿no? Y es Entonces, sí, fundamental para ir adaptándose todo el tiempo. sí, eso por allí, la verdad es que sí, me gusta, pero claro, yo ya tengo que jubilarme, pero igual todavía no me echan felizmente, pero seguramente pronto me echarán. Bueno, y ahí va la última pregunta. ¿Qué te ves haciendo en los próximos 5 o 10 años? Mira, por lo menos en los próximos dos o tres, sí, tres, todavía apoyando en un rol absolutamente distinto, como te decía, al equipo, a la organización. Después de ello, me gustaría estar cerca, ¿no? Ya dedicarme pues a los nietos, a viajar, a qué sé yo, a ver lo que venga después de Netflix, ¿no? No sé qué vendrá después de Netflix, Claro. ¿no? A la lectura, ese tipo de cosas, pero sí. Jugar golf no, no, jugar golf no, no, no es lo mío, no es lo mío. Pero sí, yo me veo por allí. Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge Melo Vega, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Orden Espontáneo. Un placer. Gracias, Fernando. Hemos mantenido el contacto desde que nos conocimos allá en el año Sí. 2010, eh, que de hecho fue ese viaje del 2010 fue mi primer viaje de responsabilidad social, así que por eso siempre lo recuerdo muy bien y te tengo siempre ahí en buena estima. Eh, Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos No, en a este ti, Fernando, episodio. por tomarme en cuenta y por estar siempre ahí cerca. Y te sigo siempre porque me parece Es que mutuo. es una mirada regional. Tú has sabido volar y con esta mirada regional y ayudarnos. Y hay tanta gente en la región Ujú. vinculada a los temas de sostenibilidad, responsabilidad social, los temas de derechos humanos, y- en la que tú estás en el radar para todos, ¿no? Y eso es Ujú. buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Gracias a ti. Bueno, y muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Orden Espontáneo, el podcast de Capacitarse, el Centro de Formación Online en Sostenibilidad para América Latina y Creighton School of Management. No olvides darle like a este video, compartirlo en tus redes y te esperamos en el próximo episodio.